Muy bien, chicas, vamos a continuar con los músculos del plano profundo del antebrazo en su cara posterior. Y acá tenemos nosotros otro grupo de músculos. Principalmente tenemos al aductor, abductor del largo del dedo pulgar. Este se va a originar aquí en un tercio superior, perdón, un tercio inferior del hueso radial, y también va a compartir parte de su origen con el hueso cubital, su borde lateral, y cuyas fibras musculares se van a dirigir hacia abajo. ¿Hacia dónde? Principalmente del trapecio, al primer metacarpiano, y a la base, ¿sí? A la base de la falange distal del dedo pulgar. Ese es el abductor, abductor o aductor, ¿sí? Abductor, ¿sí? Del largo del dedo pulgar. Largo del dedo pulgar. ¿Correcto? Acompañado a eso, desde lateral a medial, tenemos otro músculo, al extensor corto del dedo pulgar. ¿Ya? Extensor corto del dedo pulgar. Aquí este extensor se encuentra justamente en medio de dos músculos, el aductor largo del dedo pulgar y el extensor largo del pulgar, que lo voy a señalar en un momento. Justo en medio y pequeño, principalmente convirtiendo su origen a nivel de ambos bordes del hueso radial, borde medial y borde lateral, borde medial del hueso del radio y del cúbito, borde lateral, y sus fibras se van a dirigir hacia abajo. ¿Hacia dónde? Principalmente hacia la falange distal del dedo pulgar. ¿Sí? Ahí está. Extensor corto del dedo pulgar. ¿Y qué hace? Extender el dedo pulgar. Pero es una extensión más pronunciada porque su origen del músculo se está dando en el antebrazo. Extensor corto del pulgar. Y ya había mencionado otro músculo que lo está acompañando acá en la parte lateral. Acá tenemos al extensor largo del dedo pulgar, que su origen también se da en un tercio inferior del cúbito. Este es el cúbito, este es el radio. Y que tus fibras se van a dirigir hacia abajo, hacia la base, ¿sí? Hacia la base del dedo pulgar, y también llegando hacia la base de la falange distal, ¿sí? Del dedo pulgar. Este es el músculo extensor largo del pulgar, del dedo pulgar. Y finalmente tenemos otro músculo del plano profundo del antebrazo, que es el extensor del dedo índice. Este extensor del dedo índice se inserta casi al finalizar la diáfisis del cúbito, y cuyo tendón o cuya fibra muscular se dirige hacia dónde, hacia la base del de la falange proximal del dedo índice. ¿Sí? Y este viene a ser el extensor del índice. Cuando ustedes señalan, ¿sí? Usando el índice, están utilizando el extensor del dedo índice. ¿Correcto? Esos son los músculos. ¿Quiénes van a inervar? La inervación está dando el nervio radial. Todo lo da el nervio radial. ¿Sí? Todo lo da el nervio radial. No olvidar de eso. ¿Ya? No olvidar ello. Y bueno, finalmente vamos a hablar sobre los sistemas circulatorios del miembro superior y tanto en arterias como en venas. Para hablar primero sobre la irrigación sanguínea, es decir, de las arterias, todos sabemos que nuestro corazón más o menos tiene esta forma y tiene 4 cámaras, así a grosso modo lo estoy dibujando. ¿Ya? Tiene una aurícula izquierda, una aurícula derecha, tiene un ventrículo derecho y un ventrículo
El ventrículo izquierdo va a dar origen a una gran arteria. Esta arteria es la arteria aorta, ¿sí? Es una gran arteria, la arteria aorta, ¿sí? Aorta. Y la aorta va a emitir ramas. Va a emitir principalmente tres ramas, ni bien nacen. Va a emitir una primera rama en el lado derecho llamado el tronco brachiocefálico, ¿sí? Tronco brachiocefálico, que va a dar origen a dos arterias. A la arteria carótida común y a la arteria subclavia derecha. Arteria subclavia, pero derecha, ¿ya? Y a nivel del lado izquierdo va a emitir dos ramas. Una que es la arteria carótida común y otra rama que va a dar origen es la arteria subclavia, pero izquierda, ¿ya? Y esta es la arteria carótida común. Al igual que ambas, esta arteria subclavia, vamos a dibujar el lado derecho, ¿sí? Este es el tronco brachiocefálico, la carótida común y la arteria subclavia. La arteria subclavia va a estar emitiendo dos ramas importantes. Primero, va a emitir la arteria que va a ir hacia los agujeros transversales de las vértebras cervicales, la cual es la arteria cervical, ¿ya? La arteria cervical. Y también va a estar emitiendo unas ramas que van a ir justamente por delante de las costillas, casi siguiendo el borde, un borde paralelo al esternón. Esta gran arteria que está acá es la denominada la torácica larga. Torácica larga, o también llamada mamaria interna, ¿sí? O mamaria interna. Es una gran arteria que va a irrigar casi toda la cara anterior del tórax, ¿ya? Una vez que va a seguir, va a pasar por la parte posterior de la clavícula, ¿sí? Y una vez que llega hacia acá, va a encontrarse con un músculo. Voy a dibujarlo de otro color para que no nos confundamos. Ya hemos visto que este músculo es el pectoral menor, ¿ya? Ese músculo es el músculo pectoral. Una vez que sobresale del pectoral menor, ¿sí? Va a pasar por detrás del pectoral menor y va a dirigirse hacia abajo, ¿ya? Va a dirigirse hacia abajo. Esto todavía es arteria subclavia. Lo voy a encerrar porque es una arteria importante. La arteria subclavia. Esta arteria subclavia, al pasar por el borde inferior del pectoral menor, va a denominar, ya va a cambiar de nombre y va a denominarse como arteria axilar. ¿Sí? Arteria axilar. ¿Correcto? Arteria axilar. Y la arteria axilar va a emitir, obviamente, algunas ramas. Va a emitir la rama a la apófisis coracoides, a la espinosa, a la cara subclavicular, ¿sí? Va a emitir unas ramas. Aquí se va a encontrar con otro músculo llamado el redondo mayor, ¿sí? El redondo mayor, que venía desde acá. Desde un tercio inferior, ¿sí? ¿Recuerdan? Desde un tercio inferior de la escápula en borde lateral y se va a insertar en el borde medial de la corredera bicipital. Este de acá, músculo redondo mayor, ¿sí? Redondo mayor. Va a pasar por ese borde, va a pasar por acá, y una vez que pasa este borde inferior, ya deja de ser arteria axilar y se va a convertir en arteria braquial, ¿ya? Arteria braquial. Arteria
braquial. Arteria braquial. Y también lo voy a encerrar porque es una arteria muy importante. Arteria braquial. Muy bien, olvidé decirles que la arteria axilar va a emitir otra arteria, una arteria circunfleja que va a rodear a toda la porción del cuello quirúrgico del húmero, ¿sí? Arteria circunfleja. Esta arteria circunfleja va a estar rodeando todo el cuello quirúrgico del húmero y va a estar acompañado por otro nervio, el nervio axilar, ¿ya? Y por eso es que si hay un daño, una lesión a nivel del cuello quirúrgico del húmero, puede lesionar esta arteria, la arteria circunfleja, y también dañar al nervio axilar. ¿Qué más también va a hacer esta arteria? Ya, una vez que pasa por y se convierte en arteria braquial, va a emitir ramitas. Se va a ir una posterior, una por detrás, una arteria por detrás, que se denomina la braquial profunda. ¿Ya? La braquial profunda. Acá. Para que está por atrás. Este de acá, mejor lo voy a pintar con el color que hemos estado trabajando para señalar las otras ramas. Esta viene a ser la arteria braquial profunda. Arteria braquial profunda. Y también va a tener una recurrente radial, ¿no? Va a ser hacia el ir por detrás. Esta arteria, que es la arteria braquial, a nivel de la fosa del codo, se va a dividir en dos ramas. A nivel de la cabeza y del radio y la fosa del codo se divide en dos ramas. Una arteria que va a acompañar al hueso radial y otra al hueso cubital. ¿Sí? Y acá tenemos a la arteria radial y a la arteria cubital. Arteria radial y a la arteria cubital. Y también la cubital va a estar emitiendo unas ramas, ¿sí? Denominadas la arteria interósea. ¿Ya? Interósea. Acá vamos a señalar arteria interósea. ¿Ya? Cuando llegan estas dos arterias, tanto la radial como la cubital al nivel de la palma de la mano, va a formar un arco arterial. Este arco arterial se denomina arco palmar profundo. ¿Ya? Arco palmar profundo. Y otro segundo arco, denominado arco palmar superficial. Y finalmente va a estar emitiendo sus ramas a cada uno de los dedos, ¿sí? En las llamadas arterias digitales, en este caso palmares, y si están en el dorso de la mano, dorsales, ¿ya? Acá las arterias digitales, ¿sí? Digitales palmares. Eso es lo que respecta a la irrigación del miembro superior. Está dado principalmente desde su origen. Vamos a ver, la arteria aorta. A nivel derecho va a emitir el tronco brachiocefálico, y este tronco brachiocefálico, acá, el tronco brachiocefálico, debe ser, tronco brachiocefálico emitir dos arterias. La subclavia, que es toda esta porción, ¿ya? La subclavia, y a la arteria carótida común. La subclavia va a emitir la arteria cervical, no se olviden, la subclavia va a dar origen a la arteria cervical. Una vez que pasa por el borde, bueno, por la cara inferior, borde posterior, perdón, del pectoral menor, y pasando ese borde ya se convierte en arteria axilar. La arteria axilar, cuando pasa el borde inferior del redondo mayor, ya deja de ser arteria axilar y se vuelve arteria braquial. Y a nivel de la fosa del codo, a este nivel,
Vamos a subrayar a este nivel, en la fosa del codo, se va a dividir en dos arterias, la arteria radial y la arteria cubital. Estos van a dirigirse hacia abajo, hacia la palma de la mano, van a formar dos arcos, el arco palmar profundo y el arco palmar superficial. Y ellos a la vez van a emitir unas ramitas. Las arterias digitales palmares para cada dedo. Y si estamos hablando de cara dorsal, también hay arterias digitales dorsales. Esto es respecto a las arterias del miembro superior. En cuanto a las venas del miembro superior, estas van a tener su origen desde abajo. Tenemos acá a las venas digitales. ¿Ya? Es casi lo contrario que hemos estado viendo en arterias. Tenemos las venas digitales. ¿Ya? Las venas digitales. Estas son las digitales palmares. Una vez que se anastomosan, es decir, se unen, van a formar, en el metacarpo van a formar un arco venoso. ¿Sí? Esto va a tener el nombre de arco venoso. Y el arco venoso palmar va a emitir dos grandes venas que van a salir de ese arco. Tenemos uno que también va a acompañar al hueso radial, son venas superficiales principalmente, ¿ya? Que van a estar acompañando al hueso radial y el hueso cubital. Pero van a tener un nombre diferente al de las arterias, ¿ya? En este caso, esta gran vena que está a nivel lateral es la vena cefálica. Vena cefálica, ¿sí? Del antebrazo. Mientras que en el borde medial tenemos a la vena basílica del antebrazo. Vena basílica del antebrazo. Hay otra vena que también está acompañando a estas dos cuando se nos toman. Es una vena más profunda. Sí, voy a poner con otro color para el nombre para que no se confunda. Vamos a ponerlo de color negrito. Es la vena mediana antebraquial. ¿Ya? Esta. Vena mediana braquial. Y muy bien. Estas venas van a anastomosarse, es decir, van a unirse a nivel de la fosa del codo. ¿Sí? Van a unirse. ¿No? Van a unirse. ¿En qué? En la vena mediana cubital, así se denomina, ¿ya? Vamos a ver. También con negrita, ¿sí? No sé, viendo bien. Verde. Este de acá. Esta de acá es la vena mediana cubital. Vena mediana cubital. ¿Correcto? La vena mediana cubital. La vena mediana cubital va a emitir también dos ramas. Va a seguir siendo, va a seguir emitiendo la vena cefálica, que va a seguir por todo el borde lateral del húmero y del brazo. ¿Sí? Este sigue siendo la vena cefálica. Como pueden ver, desde su origen, el palmar, todo es vena cefálica, pero esta vena cefálica es la porción del brazo, ¿ya? Del brazo. Y a la vez también acá, la vena basílica del brazo. Vena basílica. Muy bien. Recuerdan que acá había el redondo mayor que convertía la arteria axilar en arteria braquial. Lo mismo sucede en esta parte, en esta porción. Tenemos al músculo redondo mayor y una vez que pasa por el redondo mayor, la vena basílica cambia de nombre a ser vena axilar, ¿ya? La vena axilar.
señalar bonito. Esta es la vena axilar. La vena axilar. Mientras que la vena cefálica sigue hasta el hombro, va a continuar con va a estar entre las dos fibras, tanto anteriores y laterales del deltoides. Estas serían las fibras laterales, vamos a hacerlo con otro, bueno, con los dos. Este es el deltoides, ¿sí? El deltoides, sus fibras laterales y tiene fibras mediales aquí, o anteriores, perdón. Va a seguir por todas esas fibras y va a perforarlo, ¿sí? Va a perforarlo para unirse a la vena axilar, ¿ya? Y es ahí donde termina el recorrido de la vena cefálica, ¿ya? Uniéndose a la vena axilar. También había otro músculo, usar moradito para no perder la hilación con este, estaba acá en la apófisis coracoides y se iba hacia las costillas. ¿Cuáles eran? Uy, puede ser, allá. Uy, me asusté. Que va hacia las costillas. ¿Cuál era? El pectoral, el músculo pectoral menor, ¿no? Pectoral menor, ¿ya? Una vez que pasa al pectoral menor, deja de ser vena axilar y se va a denominar vena subclavia, ¿ya? Vena subclavia. Vena subclavia. Y la vena subclavia va a unirse con otra vena que está proveniendo de la parte superior, que es la vena yugular interna. Y la vena yugular interna con la vena subclavia va a formar otra gran vena, la vena cava superior. Y la vena cava superior va a drenar en la aurícula derecha del corazón. Y eso es todo lo que hace el recorrido de eh, las venas. ¿Correcto? Eso es todo. Esto es el recorrido de las venas desde su origen en las venas digitales y este es el recorrido de las arterias de su origen en el ventrículo izquierdo del corazón. ¿Ya? Es a grosso modo recordar que el gran músculo satélite es el braquial anterior que va a direccionar que pase la vena basílica junto del brazo junto con la arteria braquial y al nervio mediano, ¿sí? En el brazo, ¿ya? Y esto es todo lo que respecta a irrigación. Con respecto al plexo braquial, lo vamos a mencionar más adelante eh, en otra clase. Eso sería todo. Gracias.